Amén. Gloria a Dios, hermano. Sea bienvenido, bienvenida, amén, una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Amén. Quiero mirar este tema o desglosarlo haciendo la voluntad de Dios, porque los discípulos a principio ellos no entendían que era hacer la voluntad de Dios. Y cuando el Señor los mandó a comprar, ¿se acuerda? Que fueron ellos a comprar comida y el Señor se quedó ahí en el pozo de Jacob y llegó la mujer samaritana, usted ya sabe la historia. Y ahí está el Señor y llega la mujer y le pregunta, le dice él que le diera de agua, y dice ella que si él era judío, ¿por qué se acercaba a ella? No, porque ella era samaritana, ¿no? Y ya le dice, el Señor le está explicando de que se iba a llegar el tiempo donde se iba a adorar a Dios en espíritu y verdad al Padre, y que ni en el monte de los samaritanos, ni en Jerusalén se iba a adorar, sino que ahora en espíritu. Y luego le dijo el Señor que le dijeron ellos si no quería comer. Y él dice, no, mi comida no es esa que ustedes creen que es, sino que mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios no es fácil. Yo creo que todos hemos experimentado cuando te has propuesto servir a Dios o te has propuesto acercarte al Señor, cuando inicias el camino y tú te das cuenta que es un precio alto que pagar, un costo, y empiezan los problemas en el hogar, en la familia, porque se llega el momento cuando te decides hacer la voluntad de Dios y tú dices, yo quiero servir a Dios. Y entonces van a empezar los problemas, como dice la Escritura. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Si él no está haciendo nada malo, no está pecando, no está haciendo algo que es incorrecto, sino que al contrario, se está regenerando, está dejando de fumar, tal vez, el vicio de las mujeres, está dejando el licor, pero la familia no lo ve tan malo, tan bien que lo que está haciendo, sino que lo ve malo porque mejor dice, te prefiero como antes, porque a mí me lo dijeron una vez, ¿sabes qué? Yo prefiero que fuera como antes, que las fiestas y la bebida y el cigarro, mejor que apestes a cigarro pero no a la religión. Y yo tuve que tomar decisión, ¿qué hacer con mi vida? O obedecer a Dios o obedecer a una persona. Hermano, si tú te has propuesto para hacer la voluntad de Dios, no retrocedas, continúa hacia adelante, porque tarde que temprano el Señor va a bendecir a tu familia, porque esa es la que ahorita se está como resistiendo esa gracia de Dios sobre tu vida, y se está resistiendo, y tú dices, bueno, pero si ahora que yo estoy cerca de Dios, ahora se están resistiendo. Antes, cuando yo andaba jugando, que sí, que no, que sí, quería estar la familia ahí, pero ahora no, porque ahora has tomado ese reto, esa decisión de hacer la voluntad de Dios ya en serio. La palabra hacer es del griego poieu, que es hacer, en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos. Hacer en el sentido de fabricar, manufacturar, en este último sentido de construir o producir cualquier cosa de los actos creadores de Dios. Voluntad de Dios. Voluntad es del griego telema, que significa objetivamente aquello que se tiene voluntad. De la voluntad de Dios
siendo su cumplimiento una señal de la relación espiritual con el Señor. Dios, del griego teos, en el politeísmo de los griegos denotaba un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Vamos a entrar en nuestro texto base y está en Mateo 7. Mateo 7 del 21 al 23. Me llama mucho la atención este texto porque es un poquito muy profundo para que usted lo lea en casa con calma. ¿Ya lo tiene? Del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Ayúdenme a orar. Señor, te damos gracias en este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, tu palabra, que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, asimismo, a los que puedan mirar o escuchar este tema, Señor, también ellos sean bendecidos y también sean tocados por tu gracia. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor al final del camino les dijo a estas personas: nunca te conocí, apartaos de mí. Yo creo, hermano, que estas personas, todo su corazón, toda su vida o su mente, totalmente ellos estaban depositando su confianza en esas cosas que Dios estaba haciendo en sus vidas, en esos milagros que se estaban realizando a través de sus vidas. Echaban fuera demonios, era un buen mover del Espíritu Santo. No se puede hacer un lado todo eso, pero tal vez yo creo que descuidaron lo más importante del cristiano, la relación personal con Dios. Porque Dios, de una u otra manera, te puede empezar a usar tu vida, pero si no tenemos cuidado, solamente podemos ser un puente para que otra gente sea bendecida o para que otra gente pueda ser levantada para su gloria. Por eso dice: no profetizamos, no hicimos milagros en tu nombre, porque se va a llegar ese día donde el Señor va a estar con nosotros frente a frente. Y ahí realmente nosotros no vamos a poder decirle nada al Señor. Perdón, porque Él conoce todo el ser humano y Él conoce nuestras vidas. Entonces yo creo, hermano, que no es malo, pecado que el Señor use nuestras vidas o que use tu vida. Pero yo creo que lo más importante es una relación con Dios, íntima con el Señor, para que el Señor realmente esté con nosotros siempre. Mire, hermano, este hombre Sansón, un hombre que era dedicado a Dios. Usted sabe la historia. Este hombre, desde que estaba en el vientre de su madre, le dijo a Dios que no comiera la mamá nada de cosas de la uva. Y después lo entregaron al nazareato y él tenía que ser consagrado a Dios. Y al principio, cuando empezó a ser un joven ya,
Y los filisteos, acuérdense que estaban en contra del pueblo de Israel. Pero este hombre empezó a mirar a las jovencitas filisteas y les llamó mucho la atención. Siendo, si usted sabe un poquito la historia, del judío no es muy mal parecido. Los judíos son bien parecidos, son guapos, se puede decir. No sé si sea pecado que esté diciendo que sean guapos, pero y las mujeres son muy bonitas también. Pero entonces, ¿por qué este hombre se fijaba mucho en las filisteas? Bueno, porque después dice la Escritura que todo fue de parte de Dios para combatir contra los filisteos. Pero lo que yo quiero llegar es que Sansón, él pensó que siempre la unción estaba con él. Engañaba a la mujer esta, a Dalila, usted sabe la historia, y le decía, no, hazme así, amárrame de esta manera, y se me va a ir la unción, o ya no voy a tener poder. Y se llegaba el momento, Sansón, los filisteos, y reventaba. Y así muchas veces, usted sabe la historia. Pero a lo que voy es que cuando se llegó el momento final ya, que Sansón definitivamente falló, porque él no tenía por qué decirle a una mujer su secreto divino, la unción de él, las 7 trenzas que tenía, y que si se le cortaba, ahí se le iba a acabar esa unción. Pero él descubrió eso a esta mujer. ¿Y qué cree usted que hizo cuando ya Sansón los filisteos? Y él dijo, dice la Escritura, que iba a ser como siempre. Pero dice la palabra que ya Dios lo había abandonado ya. Yo creo, hermano, que aquí estas personas nos da a entender el Señor también de que no nada más decir, Señor, Señor, te amo, Señor esto, Señor lo otro, sino que realmente que hagamos su voluntad de Dios. Que estemos conscientes de que vamos a pagar un precio alto por servir al Señor. Es cierto, ya Dios ya hizo la obra. Es cierto, Dios hizo la obra ahí en la cruz, dio la vida por nosotros, pero ahora nosotros vamos a hacer lo que se puede hacer, lo posible. Él hizo lo imposible, se hizo maldito por nosotros, pero hacer la voluntad, hermano, es estar entregado a Dios, estar completamente convencido de que al que estamos sirviendo es un Dios vivo, es un Dios que hace milagros, es un Dios que nos va a transformar nuestra vida. No es religión, no es una secta, como nos dicen por ahí. Es algo real, algo vivo, algo que es una relación personal con Dios. Entonces nosotros, hermano, hermana, hemos tomado esa decisión de servir a Dios, de vivir para Dios. Pero si nosotros decimos que estamos haciendo su voluntad, pero realmente no hay esfuerzo en nuestras vidas, quiere decir que son palabras nada más. Todo árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo no puede dar buen fruto. Entonces, hermano, hemos tomado la decisión de servir a Dios. Vamos a llegar hasta el final haciendo su voluntad. Y no basta nada más con decirle palabras al Señor, sino que realmente que estemos haciendo la voluntad de Dios. Estar en oración, estar en comunión con el Señor, dejar todo pecado de nuestras vidas. Hacer la voluntad no es nada más venir a un servicio cada mes o cada semana. Eso no es hacer la voluntad.
La voluntad de Dios es entender que vamos a hacer la voluntad de Dios como la palabra lo dice. La voluntad de Dios, no la nuestra, no la de nuestras vidas, no, la voluntad de Dios. Dios quiere realmente que nos esforcemos y no, amén, porque Dios nos está usando. Y no digo que sea pecado, no, gloria a Dios, pero enfócate más en servir a Dios, enfócate más en hacer su voluntad. Vamos a seguir leyendo en Mateo 5, 10 al 12. ¿Ya lo tiene? Dice, perdón, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo sé, hermano, que vas a ser perseguido por causa de Dios o por causa de la justicia de Dios, pero aún así tú tienes que entender que va a haber un premio grande allá en los cielos. Ese premio es la salvación eterna, es la corona de oro que Dios te tiene preparada para tu vida allá en el cielo. Vamos a padecer aquí en la tierra, nos van a perseguir, van a vituperar nuestras vidas y van a decir toda clase de maldad sobre tu vida, pero dice que tienes que gozarte porque, mire hermano, muchas veces nosotros, cuando hay cierto problema, cuando hay cierta persecución o cierta situación difícil para nuestras vidas, y luego venimos y preguntamos, pero ¿por qué a mí? Si yo soy el más que me estoy portando mejor, ahora que me estoy portando bien, ¿por qué me viene esto? Bueno, porque hay una mejor limpieza para tu vida. Tal vez el Señor está mirando que te estás esforzando y por eso están viniendo esas cosas. Por eso aquí te está diciendo bienaventurado, y la palabra bienaventurado en griego, usted sí ya sabe, significa más allá de la felicidad. Es decir, que vas a padecer persecución, pero ¿por qué a mí? Porque eso dice la Escritura, que vamos a padecer por causa de la justicia o del Evangelio. Te van a vituperar, te van a perseguir, van a decir toda clase de maldad sobre tu vida, o van a mentir, te van a inventar falsos testimonios, te van a inventar cosas, pero como dice aquí, también a los profetas así lo persiguieron, hermano. Van a burlarse de ti por el hecho de que estás sirviendo a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Entonces, hermano, no te preocupes, bienvenido al club. Así va a pasar para que se cumpla la profecía de Dios. ¿Se imagina que todo fuera de maravilla, que al cristiano lo trataran bonito, que al cristiano le abrieran las puertas en cualquier lugar que vaya? Es que somos hijos de Dios y estamos apartados para Cristo, y la gente no nos ve bien. La gente no nos ve como que estamos haciendo las cosas bien. Y van a mentir muchas veces.
Pero dice aquí el mismo Señor, está diciendo, pero que te goces, dice. Que te goces porque realmente así persiguieron a los grandes profetas de Dios. ¿Qué estaría pensando Isaías cuando lo estaban aserrando con esa sierra antigua, cortándolo en 2 pedazos a la mitad? Por servir a Dios, por vivir para Dios. ¡Qué pecado! Pues que él profetizaba lo que decía la palabra. Dicen los eruditos que es el profeta más reconocido en el aspecto de que las profecías eran más fuertes, porque hablaba del maestro, Isaías 53, del 1 adelante, de lo que le iba a acontecer. Pero vamos a padecer por el Evangelio. Vamos a seguir leyendo Mateo 7, del 24 al 25. Y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo importante, hermano, que usted y yo estemos fundados sobre la roca. El Señor aquí está poniendo 2 ejemplos de un hombre que era prudente y el hombre que era insensato. El prudente es aquel que hace la obra, hace la voluntad de Dios, está obedeciendo a Dios. Pero dice, van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir todas esas cosas. Se está refiriendo a los problemas, a las dificultades con tu familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el hogar. Van a venir esos vientos. Por eso es que es importante que usted y yo nos agarremos de Jesucristo, le busquemos de corazón, porque van a venir problemas, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Van a venir muchas cosas en contra de nuestras vidas. No es fácil llegar a la iglesia y pensar que todo nos va a ir bien. Yo recuerdo que el primer matrimonio que fracasó, tuve una salida aquí en Chilpancingo cuando yo era discípulo y venimos a hacer una guerrilla acá con el pastor Tino hace muchísimos años. Yo recuerdo, me vine contento, feliz, porque yo vine a predicar la palabra. Regresé, pues se me armó. Estaba una fiera en casa, como león estaba ahí. Ese dinero que te fuiste a gastar allá con tus hermanos, dice, ese dinero sirve para comer aquí. Y sabes que tus hermanos o yo, sabes que aquí no caben 2 personas, tú o yo. Digo, pues estábamos rentando, pero digo, yo de aquí no me voy. Pues si no te vas tú, me voy yo. Dije, entre mí, ve que te vaya bien. Porque vamos a tomar decisiones, hermano, hermana. ¿Qué vas a hacer cuando te venga una prueba? No te estoy diciendo que vas a llegar ahorita y tu marido te va a llegar o tu esposa te va a poner como campeón. No. Es un ejemplo que yo te pongo de mi vida. Y tronó eso, ¿no? Porque no les gusta que uno sirva a Dios, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que vamos a buscar al Señor, vamos a entregarnos a Dios y van a venir pruebas y luchas, dificultades en contra de nuestras vidas, pero como estás agarrado de Cristo, no va a pasar nada con tu vida, porque estás agarrado de Dios y estás fortalecido, y esa prueba no te va a hacer nada, no vas a caer. Pero si hubiera estado entre azul y buenas noches, ¿sabes qué? O los hermanos o tú, no, pues tú eres la más bonita de todo el mundo. No, es que yo tenía que entender que Dios es primero.
Dios es primero. Y Dios te va a respaldar porque Él no es hombre. Él lo va a hacer. Si tú quieres ser ese hombre prudente, te vas a esforzar. Vas a esforzarte, hermano, hermana. Vas a buscar a Dios. Vas a tratar de servir al Señor como debe de ser. Y de esa manera Dios te va a respaldar con cualquier decisión que tomes. Vinieron esas lluvias, vinieron esos problemas en contra de mi vida. Yo pensando de que, bueno, estoy sirviendo a Dios, pero no a todo el mundo le gusta que sirvas a Dios, porque los enemigos van a hacerlo de su casa. Nos gozamos aquí, en la presencia del Señor, pero los que tienen compañeros que no son cristianos, llega la mujer y, no hombre, una carota que ponen, pero no se asusten. Dios está tocando sus corazones. Dios así trabaja. No crean porque lo ve la cara enojada de león. No. Dios está haciendo la obra. Dios va a hacer la obra. Porque Dios no es hombre para mentir. Denle un aplauso fuerte al Señor. No lo estudié en un libro, lo viví. Así es la realidad. Pero Dios nos va a dar la victoria. Continuamos en Mateo 8:23, un poquito más adelante, 8:23 al 27. Y dice, 8:23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué bendición, hermano, que usted ya se subió a la barca. Qué bendición que usted ya está en parte de la salvación eterna. Usted ya está arriba. Usted permanezca ahí. Usted continúe ahí sirviendo a Dios, pero no se baje de la barca. Usted siga ahí. Porque se va a levantar una contienda, se va a levantar unas olas grandes en tu barca que van a querer derribar esa barquita. Pero no temas porque ahí el Señor está. Ahí va el Señor supuestamente que está dormido, ¿no? Pero Dios nunca duerme. Dios está al pendiente de su pueblo y de sus hijos, que Él los va a defender en cualquier circunstancia, cualquier cosa que le pase. Usted no tenga miedo. Usted tiene a Dios de su parte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni brujería, ni hechicería, ni santerios, ni cosa mala te puede hacer a ti ni a mí. Lo que pasa es que son pruebas que Dios permite que pasemos. El proceso es lento, pero ahí está la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, se va a levantar esas olas en nuestras vidas, pero no porque el Señor sea malo con nosotros, hermano, no, sino que porque Él te ama, sino porque Él quiere que tú clames a Él, que tú le digas, Señor, aquí estoy, Señor, sálvame, no me dejes, porque el Señor, todo iba bien. Hoy iban disfrutando los discípulos, tal vez de unas olas bonitas, no sé, tal vez unos delfines iban ahí con ellos, iban disfrutando la bendición de parte del Señor. Acuérdese, hermano, que así es. Nos subimos a la barca, aceptamos a Cristo, todo va de maravilla, todo va muy bien, pero de repente el Señor tiene que hacer algo para que uno reaccione, para que uno reflexione y diga, tengo que clamar a Dios,
Tengo que clamar a Jesucristo. Y así es. Cuando todo está bien, cuando nada nos pasa, todo bien, todo de maravilla. Pero cuando el Señor nos empieza a apretar, perdón, es ahí donde clamamos a Dios, donde pedimos a Dios. ¿Y es malo? No, claro que no. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. Que le clames en todo momento. ¿Qué dijeron ellos? Señor, sálvanos que perecemos. Iba el maestro con ellos. Y el Señor tiene todo bajo control. Perdón. Y solamente se paró. Hizo seña a los vientos y se calmó todo. Porque así es, hermano. Dios quiere que tú le clames. Dios quiere que tú le busques. Y de esa manera el Señor se mueve también en nuestras vidas. Nadie dijo que iba a ser fácil servir a Dios. Nadie dijo que servir a Dios iba a ser grandes cosas el Señor y maravillas y maravillas. Entonces se iba a contradecir la palabra. Porque dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado. Gozaos cuando paséis por diversas pruebas. Es el Evangelio de Cristo. Todo eso es parte de la palabra. Y vamos a pasar pruebas también, como dije hace un momento. Perdón. Y ahí el Señor está. Se levantó, como lo ha hecho muchas veces con nosotros. Yo creo, hermano, que esto es fácil de entender. Hay procesos en nuestras vidas que Él permite y Él sabe que hay una gran enseñanza para nuestras vidas. Es por eso que debemos entender que cuando nos subimos a la barca va a haber vientos, va a haber olas grandes, pero ahí va a estar el Señor con nosotros. Vamos a seguir leyendo en Mateo 10. Perdón. Mateo 10, 5 al 8 dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Mateo 10, 5 al 8 dice: a estos dos envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Mire, hermano, una de las cosas que los discípulos, usted lo puede notar desde el inicio de su ministerio, era la obediencia. Aquí el Señor les dio unas instrucciones bien específicas a ellos. Le está diciendo, ustedes tienen que ir primeramente ¿a dónde? A la casa de Israel o a su nación de Él. Dice, no entren a los samaritanos ni a los gentiles, aunque sabemos que el Señor no le estaba prohibiendo de que sin el camino que iban hacia Jerusalén se encontraban un gentil, podían predicarle. Pero primeramente Él quería que fueran a Jerusalén. Los discípulos no fueron desobedientes, los discípulos obedecieron al Padre, obedecieron al Maestro, porque el Maestro les dio órdenes, especialmente ese llamado, esa instrucción, como tenía que hacerse o como les dijo el Maestro, y así tal como se los dijo, así lo hicieron. Sanaban leprosos, sanaban enfermos, resucitaban muertos. Todo eso lo hicieron porque es la instrucción que le dio nuestro Señor Jesucristo a ellos. Pero nosotros, hermano, ¿qué le dijimos al Señor?
Cuando recién te salvaste, hace 15, 20 años atrás, o hace 7, 8, no sé, ¿qué le dijiste al Señor? Señor, tú me has redimido, tú me has hecho libre, te voy a servir toda la vida, te voy a servir siempre. Pero viene el desánimo, ya no quieres servir a Dios. Te dijeron algo que te lastimó tu alma, ya no quieres venir a Cristo. Al contrario, te quieres ir ya. Es que eres almático. Los almáticos se dejan llevar por sentimientos, por emociones. Usted y yo no debemos ser almáticos. Usted tiene que entender que usted tiene que dejarse llevar lo que el Señor le diga que tenga que hacer. Obedecer, amar al prójimo no es algo que tú lo vas a hacer porque es tu fuerza, no, es porque es la voluntad de Dios. A estas alturas yo creo, nosotros no podemos darnos ese lujo ya de que por sentimientos no venir a la iglesia, o por malos entendidos, o porque algo dijeron de mí, pelo puchunco, lo que tú quieras, ya no quiero ir a la iglesia. Es que me ofendieron, me lastimaron, lo más profundo de mi corazón. Entonces no has leído la palabra. Al maestro lo abofetearon, le jalaron la barba, le daban cachetadas. Profetízame, a ver, ¿quién te golpeó? No hemos entendido que servir a Dios es hacer un lado los sentimientos y las emociones. Por eso Dios dice, hey, ámame sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios, o yo le estoy sirviendo al Señor, yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Pero cuando se trata de servir a Dios, y están dos puntos importantes o dos cosas importantes, y tomar decisiones. O venir a la iglesia, o el patrón me dice que me quede otras horas más. ¿A dónde vendríamos? Pastor, pues a la iglesia, porque la iglesia, amo la iglesia. ¿Sí? Te vas a quedar a trabajar, porque ahí es algo que tienes que hacerlo, porque es parte, ¿no? Pero la obra o la iglesia, eso después, si puedo, cuando yo sienta. No hemos entendido todavía. Hacer la voluntad de Dios es en todo momento, en todo tiempo. Un mes, 2 meses, crisis en aspectos espirituales o asaltos satánicos. Tu cuerpo enfermo, pero estás orando a Dios. Tu cuerpo cortado, pero estás alabando al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Enfermo, no enfermo, orar a Dios. No, estoy enfermo ahora, no. No me levanto a las 5, ahora me voy a levantar a las 11. Hermano, es parte, el Señor permite cosas para que uno pueda decir, ¿qué hago? ¿Sigo buscando a Dios o ya no lo busco? Hacer la voluntad de Dios nos va a costar lágrimas, porque vas a hacerla en todo momento, en todo tiempo. Cuando venga el problema, cuando venga la situación, cuando venga el desánimo. Es como está la historia de un hombre que estaba frente al televisor con sus sabritas y su Coca-Cola, y como ya no toma, ¿no? Ya no tomaba, y pues ya era cristiano, pero estaba ahí
viendo y dice, pero Señor, ¿por qué será que ya no siento nada por ti? Señor, ¿por qué estoy desanimado? Señor, ¿por qué me están pasando cosas? No entendía todavía. Y ahí está el ángel de Jehová con un mensaje que le iba a dar al hombre, pero como él estaba tan ocupado, no podía llegarle el mensaje. Hermano, yo creo que estamos en esos tiempos, si no tenemos cuidado, vamos, amén, a hacer las cosas incorrectas, porque en el trabajo, tengas tu cuerpo cortado o no cortado, tú llegas, ¿no? A la hora exacta. Aunque te estés muriendo, allí estás. Pero en la iglesia no. En la iglesia, si estás enfermo, no vienes mejor. Porque allá el Señor a lo mejor nos sana allá en casa. No, eso no es servir a Dios. Servir a Dios es estar ahí en las buenas y en las malas, como le dijo a la mujer este hombre. En las buenas y en las malas voy a estar ahí, en escasez, en abundancia, en enfermedad. Ahí voy a estar. Pero se rompen esas promesas, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ser obedientes a Dios. Porque Dios es el que nos va a recompensar. Dios nos va a dar el premio hermoso que es la salvación de nuestra alma. Pero tenemos que entender qué es hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue concreto, contundente, específico. Dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es estar en la presencia de Dios en las buenas y en las malas, con problemas o no con problemas, emocionado o no emocionado, o desanimado o desanimada. Ahí voy a estar porque Dios me va a fortalecer, Dios me va a levantar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a leer ya por último Mateo 10, 22, y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No te extrañes, hermanos, si te aborrecen o te hacen un lado porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Es una profecía que se está cumpliendo hoy en estos tiempos. Sin causa te van a aborrecer. Pero ¿sabes para qué? Para que te desvíes, para que ya no quieras servir a Dios y digas, ¿qué caso tiene? Ahora que estoy sirviendo a Dios, ahora que me estoy portando bien, mira mi familia cómo me está tratando. Mejor me regreso a donde estaba antes para que ellos estén contentos conmigo. Pero aquí dice algo muy importante: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces tiene que haber una perseverancia en tu vida, en hacer la voluntad de Dios, y no va a ser fácil. Pero con la ayuda de Dios sí se puede seguir adelante. Sí puedes obedecer, porque te espera una corona al final del camino, que es la vida eterna. Te van a aborrecer, te van a hacer un lado, van a decir cosas en contra de tu vida, pero sabes que tú sabes que hay un premio especial para tu vida, y ese premio es la vida eterna. Pero tú tienes que perseverar hasta el final para que Dios te dé ese premio, ese galardón, la vida eterna. Pero si nosotros nos desanimamos a mitad de camino y decimos, no, pero es que porque soy cristiano, mira lo que me dicen, entonces no vas a recibir esa corona de oro, esa corona hermosa que es tu salvación. Dale un aplauso fuerte al Señor.